Isaac se asusta de cualquier cosita. Es que estoy allá atrás, le digo, ¿yo? Dice, sí, tú. Ya saben por qué los osos hibernan, ¿no? El friecito, está el clima a gusto, y ellos van, se acomodan y ya no despiertan porque está todo haciendo frío, y así dice Isaac, oye, ratito, ¿no? Ves en la mañana fresco, no te quieres levantar. Ya sabes por qué hibernan. Por eso hay que comer mucho, para cuando no te quieres levantar. ¿Cómo están? ¿Te ha bendecido Dios, hermano? ¿Sí? Dios es bueno, hermano. Muy bueno, de verdad que es muy bueno. Hace tiempo se estrenó una película que era sobre Noé y el diluvio, ¿no? Y la verdad es que pasaban escenas que a poco tienen que ver con la Biblia. Y yo creo que si tú quieres conocer un poquito más acerca de la historia de Noé, la Biblia relata mejor la historia y detalles de todo lo que era la historia de ese momento. En la palabra, hermano, la Biblia nos ilustra la historia de ciertos patriarcas y nos ilustran la fe que cada uno de ellos tuvieron. La fe con la que hoy en día nosotros también confiamos en Dios. Amén. Cierra tus ojos, dile al Señor la disposición de el estar aquí con todos tus hermanos dispuestos a escuchar la palabra y ser bendición, de que sea bendecida por Él para que tú puedas tener una semilla fértil en tu tierra. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bello, Señor, porque tú eres misericordioso. Te amamos, te bendecimos y también, Señor, queremos que tú seas una bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, toma tu palabra y úsala conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Me le quitas grave, Saso? ¿Dónde está Saso? Ya no lo veo. ¿Fue el discipulado? Ah, ok. Bueno. Los héroes de la historia, hermano, muchos de ellos estuvieron solos. Los héroes de la Biblia, de la palabra de Dios que nos encontramos cada vez que abrimos la palabra, ellos estuvieron solos. Ya vimos algunos hombres normales, pero con una fe extraordinaria. Pero ahora vamos a ver gente que le creyó a Dios, que fue mucha la fe que tuvieron con Él. Y fueron tan solitarios como un Noé, que construyó un arca solo. También vemos a un Abraham, que fue un peregrino solo, peregrinó solo. Dios le habló y le dijo, necesito que salgas de Ur, a donde yo te voy a guiar. Fue solo. Isaac se ofreció solo. David enfrentó a Goliat solo. También Elías estuvo solo frente a 400 profetas de Baal. Daniel cenaba y oraba solo. Él abría sus ventanas y oraba en dirección a Jerusalén, ¿te acuerdas? Solo. Creía en Dios. Jeremías estaba solo y profetizó solo y oró solo por Jerusalén. Y así podemos hablar de mucha gente en la Biblia que estuvo sola, pero que a pesar de las adversidades, a pesar de que la gente estaba en contra de ellos, ellos se mantenían firmes con su fe. Hoy quiero hablarte del desempeño de la fe. Y creo y estoy convencido, hermano, que si tú tienes fe en el Señor, de repente tú te vas a encontrar solo. Tú también vas a estar sintiéndote a veces solo, pero la verdad es que no estás solo. No estás solo. Vamos a empezar con el libro de Hebreos. ¿Recuerdas que estamos leyendo Hebreos? Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Qué versículo nos toca? El 7. Y estamos leyendo sobre muchas personas que tuvieron fe en el Señor y que Dios los puso en este hermoso capítulo que habla sobre la fe. Y dice, por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué no se había visto en ese entonces? Que lloviera. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, qué interesante versículo. Qué interesante. Por la fe, dice la Biblia que se le hizo justicia y fue salvo. Pero por esa misma fe hubo justicia y algunos fueron condenados. Y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque la fe hace justicia, hermano. Pero para conocer perfecta la historia de Noé, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, del 5 al 7. Génesis capítulo 6, del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Noé tuvo una fe impresionante. Y vamos a ver qué dice, vamos a otro versículo. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:20 acerca de Noé y en esos tiempos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. ¿Ya lo tienes? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Te acuerdas que vimos acerca de Enoc? Que hubo una paciencia tremenda de Dios para con muchos hombres en ese periodo. Dios dándoles todavía mucha misericordia. Dice, mientras se preparaba el arca, ¿cuántos años se tuvo para preparar el arca? Desde que se inició hasta que se terminó. ¿Recuerdas? 120 años. 120 años con la misericordia de Dios y esperando en paciencia, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 120 años. 8 personas fueron salvadas por agua. 8 personas que se levantaron por las cosas correctas en una ciudad de mucha maldad. Dice la Biblia en Génesis 6:5 que se encontró que las personas en ese tiempo estaban haciendo mal de continuo. No era ni siquiera, a veces sí, a veces me porto bien, sino de continuo era el mal, de continuo era gente perversa. Y solamente, vamos a ver otra vez Génesis 6:5 para que lo leamos, porque si no, se nos va a ir esta idea antes de empezar con la carne. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo designio, es decir, lo que pensaban, un pensamiento, otro pensamiento, lo que venía, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal, ni siquiera había una oportunidad para pensar en otra cosa, era solamente el mal. Yo no me puedo imaginar ese momento o empezar a pensar en el momento de Sodoma y Gomorra, donde Sodoma y Gomorra también fue destruido, ¿recuerdas? Y aquí estaba una maldad tremenda también, de continuo y solamente el mal. Para quienes conocen o estudian filosofía o al ser humano, saben que se componen y nos componemos de 3 cosas, que es del
del intelecto, que es la mente, que es las emociones, que es el corazón, y también es le llaman volicional, que es la voluntad. Y de esas tres, menciona en este versículo, fíjate, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, el designio es la voluntad, que todo designio de los pensamientos, que ahí es la mente, del corazón, son las emociones, es decir, todo el ser humano en ese entonces estaba involucrado en la perversidad. Todos ellos eran perversos. Eran gente depravada. Una depravación y una mente, el corazón y la voluntad eran depravadas. Y nosotros, hermano, en esta época, ¿recuerdas que siempre ha habido de continuo el mal? No nos escapamos de ese mal, porque desde que Adán y Eva pecaron, ¿qué dice la Biblia acerca de ellos hacia toda la humanidad? Que ¿qué dice? El pecado de un hombre, dice, por el pecado de un hombre pasa la muerte a todos los hombres. Por uno pasa a todos. Tú y yo no nos salvamos. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y tan malos somos que a veces pensamos que hay gente buena, no tan mala, pero todos somos pecadores. Hay una historia donde un periodista una vez llegó a un lago y en ese lago vio a lo lejos a una mujer bañándose desnuda, y él se mete al lago y empieza a nadar hacia ella, y cuando se acerca, voltea y era una mujer leprosa. Y la mujer leprosa le sonríe, pero pues leprosa ya sin dientes, y lo que dice este hombre, ay, qué mujer tan malvada. Pero ¿de dónde empezó la maldad? De ese hombre. Iba con un pensamiento, y de repente le voltean y dice, ay, qué mujer tan malvada, no nomás. Pero quien empezó ahí fue el corazón. ¿No dice la Biblia algo del corazón? ¿Qué es qué? Engañoso, es perverso. ¿No dice la Biblia? ¿Quién lo conocerá? Porque nuestra naturaleza es perversa. No hay nadie aquí en este salón, en este lugar, que me digas que no es mala. Es más, te puede sorprender cómo hay gente mala que hace obras buenas de repente, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que él haya hecho algo bueno? Si es muy malo. Pero puede haber una persona buena que haga cosas malas. Y de repente hay alguien que tú tienes en mente que dices, es que esa persona es muy buena. ¿Cómo fue posible que hizo eso? Porque somos malos de naturaleza. Porque no hay nadie más. Tú en el trabajo puedes pensar de alguien bueno y de repente que haga una cosa mala y dices, no. O una persona que es mala y de repente hace una cosa buena y dices, mira nada más. Te sorprende más una persona mala que hace una cosa buena. Tú como padre o tú como hijo de repente ves a tu papá y falló, o a tu mamá, y piensas, pero de repente cuando alguien es malo y hace una cosa buena, de repente dices, mira nada más, me sorprende. Y en la Biblia encontramos también gente que fue pecadora y nosotros los catalogamos como pecadores buenos y pecadores malos. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Todos pecaron. Todos, no hay uno solo que no haya pecado. Pero en la Biblia encontramos ilustraciones de pecadores para nosotros buenos y malos. Por ejemplo, está el hijo pródigo, ¿verdad? Y su hermano que estaba en casa. Y de repente encontramos ahí un pecador bueno y un pecador malo. Y encontramos alguna otra ilustración, por ejemplo, del publicano y el fariseo, en donde un cuate debía mucho, lo perdonan, y otro que le debía menos y lo mete a la cárcel. Encontramos ahí un pecador bueno y un pecador malo. Y encontramos otra ilustración de el rico y Lázaro. Un pecador bueno y un pecador
malo. ¿Pero qué dice la Biblia en Romanos 3:23? No, no hay buenos y malos. Todos somos pecadores. Génesis 6:11. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese lugar? Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Es decir, si hoy en día, ayer estaba viendo un programa en la noche acerca de algo de Culiacán, y la gente ya está como que acostumbrada. Si te vas aquí, es más, decimos aquí en Michoacán, que en Tierra Caliente, pues siempre ha habido violencia, ¿no? Y estamos acostumbrados, pero lo malo es que ahora todo el mundo lo publica también en las redes sociales y demás, y ya dicen que somos muy violentos en Michoacán, pero la gente siempre ha sido violenta, decimos, siempre ha sido violenta en Tierra Caliente. Estamos acostumbrados. Y en ese entonces había violencia y muerte y mucha violencia, y dice la palabra de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y lo peor es que, como era de continuo el mal, no había un momento para pensar en Dios. No había un momento para dedicarle al creador de esos tiempos, al creador de la vida. Pocos años de que Dios había creado al hombre y había tal violencia que desbordaba. ¿Qué dice Mateo? ¿Saben que Jesús hizo un comentario acerca de esos tiempos también, de Noé? Mateo 24, vamos a ver a Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Dice Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ve pensando ya ahorita esto, porque ya esto empieza a encajar ahí, Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron, fíjate, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús hablando, comparando los tiempos, y tuvo una referencia. Todo mundo comiendo, divirtiéndose, tomando su vida normal, no haciendo caso de lo que se les decía acerca de Dios, porque fueron 120 años que Noé les predicaba. Nadie hacía caso de él, pero todo mundo seguía la vida normal, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y demás. Todo mundo hacía lo mismo, pero nadie volteaba ni poquito para voltear a ver al Señor. Pero pasó algo. ¿Qué dice Génesis 6:8? Pasó algo, hermano. Génesis capítulo 6, versículo 8. Está rico el clima, ¿verdad? A gusto. Estás recibiendo la palabra de Dios, cruzado de manos. Casi todos cruzando de manos. Génesis 6, versículo 8. Dice, pero Noé, ¿qué? Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos hemos hallado gracia? Halló gracia. ¿Y qué dijo Isaac hace ratito que habló de la gracia? ¿Qué significa la gracia? Es un favor no merecido. Es algo que tú no lo mereces. Pero Dios dice, te voy a dar gracia. Es algo que no es un favor no merecido, punto. Es totalmente diferente a lo que es la misericordia. La misericordia es diferente. La misericordia es Dios no aplicando lo que nos merecemos. Realmente es totalmente diferente. Tú lo que te mereces es algo feo, difícil, un castigo. Y Dios dice, mi misericordia no te voy a dar ese castigo. Y la gracia es un favor no merecido. Tú no te lo mereces, pero te lo voy a dar. Es bien diferente, ¿verdad?
Gracia y misericordia son diferentes y Dios nos está dando las dos a cada uno de nosotros. Pero entonces el secreto es hallar gracia. Es un secreto. ¿Cómo puede uno hallar gracia? Noé encontró, dice la Biblia en el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la verdad, hermano, no sé cómo Noé halló gracia. Hoy sabemos cómo encontrar la gracia de Dios, cómo hacernos, pero en ese entonces todos eran, es más, a veces uno piensa que por obras hallamos la gracia, y no es cierto, ¿no? Por obras no se halla la gracia. Por ser un buen hombre encontramos la gracia de Dios, no. Quizá hallas la gracia de Dios y Dios te hace un buen hombre ante los ojos de los demás. Y no primero encuentras, no te haces buen hombre para hallar la gracia de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia y las obras? Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo dice ese versículo? Porque por gracia. Y otra vez dice, por medio de la fe. ¿Y de qué estamos hablando? De la fe. La Biblia dice, por gracia. Tenemos algo en común con Noé. Dios nos ha dado gracia. Gracia. Y ahorita vamos a ir hablando de la gracia. Y eso no porque la hayamos recibido de nuestros padres. Quizá tus padres han sido buenos. Quizá los padres de Noé fueron buenos. Quizá la familia de Noé hacia arriba, hacia atrás, eran buenos también. Pero no por eso heredó la gracia. ¿Estás de acuerdo? Tus hijos probablemente vengan de un padre bueno. Tú vienes de un padre bueno. Yo considero a mi padre bueno. Pero eso no me da gracia. Y muchas de las veces hoy cantamos gracia sublime es, ¿no? Otras veces cantamos sublime gracia. Conocemos cantos acerca de la gracia. Pero ¿cuánta gracia expresamos hacia los demás? ¿Sí entiendes eso, hermano? ¿Recuerdas la gracia que recibió ese hombre? Otra vez, un hombre debía mucho a un acreedor. ¿Y qué pasó con ese hombre que debía mucho? Le fue dado gracia. Se le perdonó. Se le perdonó toda la deuda que él tenía con ese hombre. Pero en cuanto sale de ese lugar, se encuentra un hombre que le debía 100 denarios, cualquier cosa. Le debe 100 denarios y que lo agarra del cuello y dice, me vas a pagar. Y me tienes que pagar. No sé cómo me vas a pagar. Dice, y lo mismo hizo este hombre con el que le debía mucho, como el que le debía poco. Le dice, no te preocupes, dame tiempo, te lo voy a pagar todo. Dice, no, tú no te voy a dar tiempo. ¿Y qué hizo? Lo echó a la cárcel. Él había recibido gracia. Y mucha gracia. ¿Y él cuánta gracia dio? 0. Y muchas veces, hermano, gente quienes recibimos mucha gracia, nos comportamos de esa forma. Y ponte a pensar tu vida, ponte a pensar la vida de algunos que has conocido, pero vete a lo tuyo. ¿Cuánta gracia hemos recibido? ¿Y cómo nos hemos comportado con mucha gente si les hemos dado gracia o les hemos demostrado gracia? Reflexiona. Hemos recibido mucha gracia, pero ¿cuánta gracia hemos expresado también hacia otros? Noé mostró gracia. Él, en cuanto halló gracia, él empezó a hacer algo. Él empezó a hablarle a su familia. Yo creo que le compartió, ¿sabes qué? Dios me dijo esto. Yo no sé si le creyeron al principio o no, pero él empezó a construir el arca de cero, 120 años. Él empezó a construir el arca de cero y empezó con su familia, Sed, Cam y Jafet. En Génesis 19 nos dice que los hijos de Noé fueron los que llenaron la tierra otra vez. ¿Sí fue contagiosa su gracia o no? ¿Su fe fue contagiosa para todos, sí o no? Sí, porque dice la Biblia que su familia
entró con él al arca. Quizá todos los demás no le creyeron y lo juzgaron al loco. Lo más importante fue que él creyó. Y que eso que él creyó fue por su fe en Dios. Y creyó y obedeció. Y lo más importante fue que gente le creyó. Y entre ellos fue su familia. Imagínate Noé, esos 120 años, y él empezó a construir algo y dice, ¿qué estás haciendo, Noé? La gente pasaba al principio y decía, ¿qué haces? Imagínatelo al principio de esos 120 años. Decía, ¿sabes? Va a llover. Dios me dijo que construyera este arca. Y que todo el que quiera entrar, puede entrar. Y al principio lo veían cortando árboles y a su familia ayudándole y construyendo el arca. Y después de algunos 10, 15, 20 años, la gente decía, Noé, 10 años y no ha caído una sola gota. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo crecían las huertas, los árboles y demás? ¿Recuerdas en Génesis? El rocío. Dios regaba con el rocío. Nunca habían visto llover. Tú te levantas en la mañana y no ha llovido, pero sí ves gotitas de agua en tu coche, ¿no? El rocío regaba la tierra. No habían visto llover. 10 años y lo juzgaban a Lucas 27:14. No es cierto. Entonces lo juzgaban loco. No llovía. 50 años. Y yo creo que llegaba alguien por ahí y decía, ven, te voy a enseñar un loco, ven, para que veas cómo lo que está haciendo. Y ya iba construido el arca un poquito más y decían, 50 años, yo creo que llegaban y decían, ven. Noé, ¿cómo vas? Ya casi llueve. Y se burlaban. Imagínate, 120 años y Noé construyendo el arca. Fe, una fe que contagió a su familia. Imagínate, yo creo que tú y yo, si naciste en un hogar cristiano, hay gente que no cree y te tira loco. Y se burla hasta de los hijos, ¿no? Si el papá cree y todos los niños empiezan a burlarse de los demás hijos, yo creo que así hacían con los hijos de Noé. Se burlaban, ¿cómo puedes a tu papá? Ve nada más. Y tú le sigues creyendo y sigues ahí ayudándole. Y a los niños, ¿qué les dicen hoy en día? Aleluya, ¿cómo pues vas a ese lugar? Y se burlan de todos. Es una historia que se repite en corto tiempo. Se burlaban de toda la familia, pero él tenía fe. Pero esa fe, vamos a ver, afectó a mucha gente, también a sus vecinos. Todo mundo veía el comportamiento de Noé. Génesis 6, versículo 9. Fíjate cómo lo tenían. A pesar de que lo tiraban a loco, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios, otro que caminó con Noé. Con Dios. ¿Quién fue? Noé. Caminó con Dios. Pero entre sus generaciones era nombrado justo. Él testificó de su fe con su comportamiento. Sus vecinos lo veían y decían, bien portado el cuate, pero se le está botando ya la canica, ¿no? Firme, aunque nadie lo siguiera. Primera de Pedro 2:9. ¿Cómo deberíamos de ser nosotros también? Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos como un Noé. Deberíamos de comportarnos a la altura de nuestra fe. Tú y yo somos linaje escogido. Y Noé, la gente testificó de él. Versículo 12 de ese mismo capítulo. Fíjate. ¿Qué dice que debería tener este tipo de personas? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿cuánta gente no murmura de nosotros?
Y murmura de nosotros como si fuéramos malhechores, ¿no? Como si fueran malhechores. Te tratan mal. De los malhechores juzgamos, hablamos y decimos. Pues la gente habla de nosotros como si fuéramos malhechores. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ellos hablan, pero va a llegar un día en su momento, en su vida, en que van a decir, como Fer, era bueno, es bueno, como Imelda, ¿te acuerdas? Ellos pueden hablar de ti siempre, porque se burlan de los cristianos, pero va a llegar un día en su momento en que van a hablar de ti bien, porque va a llegar un día de visitación para ellos. ¿Sí? Tú y yo tenemos que comportarnos a la altura. Nuestra habla debe ser veraz y nuestra vida debe ser veraz. Hay una frase que dice, predica el evangelio y si puedes, usa palabras. ¿Qué significa eso? Predica el evangelio y si puedes, usa palabras. Que no necesitas hablar para poder expresar lo que hay en ti. Y si es necesario, usa palabras. Es decir, tu vida debe ser una carta abierta. Tu vida debe ser un ejemplo de lo que tú dices y haces. Si hablas mucho y tu vida no es lo que tú dices, mejor no digas nada. Si tú dices, es que yo soy un cristiano y tu vida no habla como cristiano, no digas. Es que yo asisto con los del camino. No digas, porque entonces por uno, ¿sí me explico? Mejor di que vas a otro lado. No te creas. Pero sí, Noé era justo, era perfecto según la palabra de Dios. Y caminó Dios con Noé. La fe de Noé era exacta en su obediencia. ¿Tú y yo tenemos fe? Ah, bueno, ya son menos, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe, necesitamos obedecer. Pero si necesitamos obedecer, es no obedecer a medias, sino obedecer como obedeció Noé. Génesis 6:14. Vamos a ver Génesis 6:14. No lo vamos a leer todos los versículos, pero nada más ese versículo. Noé no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, no tenía ni siquiera idea de cómo empezar lo que era un arca, no conocía ni una lanchita ni un botecito, pero Dios le dijo, necesito que hagas algo. Dice 14. No estoy en Pedro, permíteme, otra vez. Aquí lo tienen, ¿eh? Le dice, hazte un arca de madera de gofer. Para empezar le dio una característica de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y bueno, más adelante viene un montón de instrucciones que le da. No sabía ni qué era un arca, no había, es más, el río Tigris, el río Éufrates, el lago más cercano, quién sabe cuántos kilómetros estaba de ahí, no había nada para navegar, no conocía lo que era una canoa, de las que hacen aquí en Pátzcuaro, delgaditas, sencillas y que pueden ser como mariposa. No sabía lo que era una lancha, no sabía lo que era una panga, no sabía nada. Lo único que le dijo el Señor es, me vas a hacer un arca casi de 100 metros por 30 metros, algo así. Y le dio todas las instrucciones, un ataúd. Le dijo, así lo quiero. 120 años, guárdate esa cifra, te va a hacer como de cultura general. No había nada, pero Dios le dio todas las instrucciones por dentro y por fuera. Ya lo lees en tu casa tú. Te va a ser de mucha bendición también. Pero él estaba con una mano en el martillo, dándole, martillo en mano, y con otro lado la palabra de Dios diciéndoles, arrepiéntanse. Va a llegar un día en que va a llover. No se arrepintieron y ya conoces la historia, ¿no? Pero bueno, uno tiene que obedecer.
Pero no solamente obedecer, porque la fe, le decíamos en el primer versículo, en el 11:7, no solamente trajo salvación y bendición para su vida, también trajo ¿qué? Castigo. La promesa de fe también trajo castigo. Génesis 6:17. Diario le preguntaban, ¿qué haces, Noé? Por 120 años sabían lo que iba a hacer, pero todos se lo recordaban. Otra vez, Génesis, vámonos hasta Génesis, porque estoy en Pedro todavía. Génesis, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice? Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. La fe no solamente dio bendición, también trajo castigo. Uno tiene que obedecer y Dios hace el resto, hermano. Tú obedece y Él se encarga de lo demás. Entonces, ya casi terminamos. ¿Qué es fe? Ya lo vimos en 11:1, pero fe es hacer lo que Dios nos llama a hacer. Fe es obedecerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es que aunque no tenga sentido lo que estoy haciendo, es creerle y obedecerle a Dios. En ese entonces no había llovido, en ese entonces no conocían lo que era un barco, una lancha, en ese entonces no conocían nada de eso y dice Noé que él obedeció, porque tuvo fe. Estamos hablando del libro de la fe y ahí está incluido él con fe. Sin importar qué parecía el Señor, pero ¿cómo quieres que haga eso si aquí nunca ha pasado nada de eso? Señor, ¿cómo quieres que yo te obedezca en esto si ni siquiera estoy adiestrado para hacer eso? Olvídate de eso, obedece, obedece, eso es fe. ¿Y cuál fue el día de pago? El día que Dios cerró la puerta del arca. ¿A quién le pagó? ¿A quién le pagó? A Noé. ¿A quién más? A sus hijos. ¿A quién más? A las esposas de los hijos. ¿A quién más? A los animales que entraron aquí. No, los que entraron ya, todos los que entraron ya les hizo un pago, ¿no? ¿A quién más? A los que no creyeron, también les pagó. Hubo un pago para los dos. Cierra Dios la puerta, la sella, y en ese momento nadie entraba y nadie salía. Lo que entró, entró, y lo que no entró, pues no entró. Se quedó afuera y tuvieron su pago. Imagínate, hermano, ese día se cumplió. 120 años. Se cumplió. Cerraron la puerta y todos, que no es tan loco. Porque todavía tardó para que lloviera, ¿verdad? O en cuanto se cerró la puerta, llovió. Y se soltó el aguacerazo. No. Y yo creo que toda la gente todavía criticando. Y diciendo, qué loco este cuate. Ve nomás, se encerró ahí. Con todos los animales. Y de repente, unos días después, empezó a caer las primeras gotitas. Clic. Clic. Y entonces, ay, ay, ay. 120 años. ¡Qué paciencia de Dios! ¡Qué paciencia de Dios! Vamos a esperar a que contesten. El Evangelio no solo es una doctrina del Nuevo Testamento, hermano. Ya hablamos de Caín y Abel, un camino que funciona, otro que no, ¿verdad? Ya hablamos de Enoc, que caminó con Dios y que le dio una promesa con su hijo. ¿Te acuerdas? ¿Quién era su hijo? Matusalén. El hombre que más años ha vivido en la tierra y que una promesa que dijo, cuando él muera, sucederá. ¿Recuerdan? Que ya se les había olvidado, ¿verdad? Y ahora encontramos con Noé una ilustración que es una ilustración la más temprana y la más perfecta de lo que es el Evangelio. El mismo Jesús lo nombró cuando lo habló y lo leímos hace ratito. Dios y su hombre predicando. Y igual que hoy en día, hermano.
un hombre predicando, que fue el Señor Jesucristo, anunciando y nosotros anunciando en medio de un lugar con tanta maldad. Y es la más bella ilustración de lo que es hoy en día la salvación. Dios anunciándole a mucha gente que puede haber una salvación y que viene una destrucción y nadie le cree. ¿Qué dice la Biblia? Que ancha es la puerta y espacioso el camino y muchos pasan por ahí y pocos entran por una puerta estrecha. Y lo mismo pasó ahí. Pocos entraron en ese arca. ¿Qué significa la salvación? El arca donde podías entrar gratuitamente. Es más, ni siquiera le ayudaron a Noé a hacer el trabajo. Y terminada el arca, cualquiera podía entrar con Noé, solamente tenía que creer. Es la más bella ilustración de la salvación. Y hoy en día es lo mismo. Porque dice Jesús en esos versículos, porque así será lo que estamos viviendo hoy en día. La venida del Hijo del Hombre. Que todo mundo estará casándose, dándose en matrimonio, bebiendo, es decir, viviendo su vida de rutina normal sin tomar en cuenta a Dios. Pero va a llegar un día en que, así como se cerró el arca, se va a cerrar. ¿Y cuánta gente podría haber estado dentro? Y no quiso entrar. Y hoy en día, hermano, la gente escucha y escucha y escucha y pasa muchos años, como en aquel entonces 120 años, hoy pasa muchos años, y la gente escucha, escucha, y tirando a Lucas como a Noé, ¿no? Y diciendo, qué loco, eso no va a pasar. El infierno es aquí en la tierra. Yo vivo el infierno con mi esposa. Entonces todo mundo burlándose. Pero va a llegar un día en que esa puerta se va a cerrar y nadie más va a poder entrar. ¿Estás de acuerdo? Igualito que en aquel entonces. Muchos habrán escuchado y van a recordar ese momento. Y cuando la puerta cierra, decir, tenía razón, ya empezó a llover. Y cuando empezó a llover dijeron, pero no creo que sea para tanto. Y cuando le empezaron a caer, yo creo, las gotitas y el agua. Hoy en día, ¿cuánta gente sufrió hace unas semanas aquí en Morelia? 1 metro. Bueno, empezaba con 10 centímetros, 15 centímetros, iba subiendo. Y de repente encontrabas gente, yo creo que afuera del arca, gritando, desesperado, Noé, ábreme la puerta, Noé, yo me quiero ir contigo. La altura era tan alta que no podían subir ni escalar. Empezó a subir el agua y el arca flotó y no fue alcanzado. Y hoy en día, hermano, ¿cuánta gente no cree? Pero va a llegar un día en que la gente escuchó y decía, arrepiéntete porque va a venir un día en que la gente, va a venir Jesús por su iglesia. Y los que se queden van a sufrir una tribulación fuerte, fea. Y el día que se queden no van a ser salvos por gracia, que es un regalo otra vez de Dios. Un regalo, que decíamos, gracia es que una dádiva no merecida. Algo que no merecemos, pero Dios nos la regala en este momento. ¿Qué dice Romanos 8:1? Qué buena es la palabra de Dios, ¿no? Un versículo y mira nada más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. El arca simboliza Cristo. ¿Quiénes estaban en el arca? Noé, sus familias y todos los animales. Todo lo que había dentro, comida, aves, reptiles, todo lo que había dentro, estaban a salvo. Y hoy en día, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que simboliza el arca, estamos a salvos. Estamos a salvo. ¿No es eso así una cosa de experimentar? Decir, qué padre, ve nada más. Imaginarte que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. El plan de salvación también está hoy en día. Génesis capítulo 7. Vamos a ver Génesis capítulo 7.
Fíjate cómo lo invita. Una vez que estaba terminada el arca, una vez que estaba hecho ese plan de salvación para la humanidad, para los animales y demás, antes de cualquier cosa, le dice, dijo luego Jehová a Noé, ¿qué? Entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué le dijo toda tu casa? Porque también ellos habían creído. Ellos le habían ayudado. Yo creo que en sus ratos decían, papá, a ver, yo te ayudo. Y no sabían por qué, pero estaban creyendo. Yo imagino que sabían que Dios caminaba con Noé y les venía y les platicaba y les decía, mi hijo, hoy Dios me dijo esto. Y les creyeron, dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Y hoy en día es lo mismo, hermano. ¿Tú crees que no les decía Noé a los amigos, entra, va a venir algo fuerte, va a venir algo difícil? Hoy en día también tiene él, ¿qué dice Apocalipsis 22:17? Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios le hizo una invitación a Noé y le dijo, entra, ven, ya, es tiempo. Y hoy en día Dios nos dice a todos, bueno, aquí habla que le dicen, el espíritu y la esposa dicen, ven, pero la verdad es que el que quiera puede venir y tomar gratuitamente de esta agua. Les hace una invitación a todo el mundo y dice, ven, entra. Hoy es el día. Mañana no sabemos si va a ser tiempo, pero hoy entra, ven. Y hoy es lo mismo, hermano. Jesucristo es nuestra arca, es nuestra salvación. Y lo encuentras en toda la Biblia. Isaías 55:1, porfa Dani, antes de los últimos te voy a dar otros dos. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hoy en día no necesitas dinero para disfrutar de esta salvación tan grande. Hoy en día no necesitas dinero para tomar de esa agua viva. Hoy en día no necesitas nada. Lo mismo pasó en ese entonces. No necesitaban más que creer y entrar. Ya habían hecho todo. Hoy en día Dios ya hizo una salvación tan grande. Jesucristo ya pagó, hizo ese arca sin que tú y yo pusiéramos un solo segundo de esfuerzo. Sin que tú y yo le ayudáramos a construir eso, ya está hecho. No hicimos nada. Solamente lo que necesitamos es creerle a Dios. Creerle. Apocalipsis 22, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, versículo 7? He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero él dice, alístate, vengo pronto. Así les decía Noé, ¿no? Vengo pronto, acelera ese proceso porque algo va a pasar. Matusalén viendo todo eso también, yo creo, y él no sabía ni por qué ni nada, decía, mira al tío, trabajándole duro. Yo no sé si Matusalén ayudó o no, pero cuando pasó, él murió. Porque él era una promesa. Ya lo vimos ampliamente. Versículo de ese mismo capítulo, en el versículo 12, pásate al 12. Dice otra vez, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué hacemos con el Señor Jesucristo? ¿Qué dijimos que era la fe? Para unos era justicia de pago de bien, y para otros era un pago para mal. De acuerdo a lo que tú hagas con eso, va a haber un pago. Su galardón para unos va a ser bueno y para otros va a haber un pago. De acuerdo a lo que hayas hecho con el Señor Jesucristo. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el último versículo, Juan 14:6, que todo el mundo lo sabe. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma, no hay otra salvación. En aquel entonces el arca era la única forma de salvación. No había otra forma. Ese era el camino, esa era la verdad, esa era la vida. No había nada más. Y el que no entraba por ahí, perecía. Lo que fuera, todo pereció. Dice la Biblia que mató o que murió aves, reptiles, animales, hombres, todo murió. Y el Señor Jesús nos dice lo mismo hoy en día. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por esa arca, por ese modo de salvación. Hoy en día es la única forma de salvación. Amén. ¿Te habló Dios esta mañana? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y reflexiona, hermano. ¿Cuánta gracia hemos recibido? ¿Y cuánta gracia hemos dado? No hay otra forma, no hay otra manera, solamente a través del Señor Jesús. Y el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. El Señor te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo puedo entrar yo en esta arca entonces? Simple. Olvídate de todo lo que tú has pensado para poder tener salvación. Hay una sola forma, es el Señor Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Dejo de confiar en buenas obras, religión, en ídolos, en todo lo que yo he creído para llegar al cielo. Deposito mi fe solamente en ti, Señor Jesús. En ti, que ya hiciste todo. Y lo único que me pides es que yo entregue mi vida a ti, que te deje entrar en mi corazón y que tú seas el guía, el piloto, el capitán de mi vida para poder yo ser guiado por ti. Quiero tener fe no en cualquier otra cosa, sino en ti. Quiero tener fe en ti para que me digas lo que tengo que hacer para obedecerte y para hacer lo que tú quieres que yo haga, independientemente si sé que eso va a ser algo lógico o no. Y si no es lógico, aún así te quiero obedecer. Quiero tener fe solamente en ti. Si esa es tu convicción hoy en día, dile al Señor, yo quiero hacerlo. Si tú nos estás escuchando por internet y tú le dices al Señor, Señor, yo he confiado en tantas cosas y ahora deposito mi fe en ti. No quiero quedarme fuera de esa arca de salvación. Quiero estar dentro. Quiero que tú guíes mis pasos. Si es así, dile al Señor con todo tu corazón estas palabras. Señor, gracias porque tú eres la única forma en la cual puedo llegar al cielo. Porque tú eres la única persona en la cual yo puedo seguir los pasos, obedecer. Y tú me puedes decir lo que tú quieres que yo haga. Confío solo en ti. Quiero depositar mi fe solo en ti. En el nombre de Cristo Jesús, así lo hago. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú hiciste esta oración, considérate un hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y lee la palabra de Dios. Dile al Señor que Él te guíe. Ora. Oración no es más que hablar con Dios y decirle lo que tú necesitas, lo que tú quieres, que Él te hable. Lee la palabra y reúnete. No dejes de reunirte. Que Dios te bendiga.